Hola queridos amigos de las Perlas del Mar, nos encontramos en el Consulado General de México en la ciudad de Toronto, donde en contados minutos estaremos en compañía del cónsul general que nos va a hablar de la reforma que el día de ayer expresó el presidente de la República Mexicana por televisión. Esta reforma habla sobre la reforma del artículo 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana que se había dado por el presidente Lázaro Cárdenas, que dejó por escrito, palabra por palabra, donde se decía que el petróleo era solamente para Pemex y para la CFE. Hay algunas cosas que se tienen que tratar el día de hoy que son los objetivos más importantes de esta reforma, que son mejorar la economía de las familias, aumentar la inversión de los empleos, reforzar a Pemex y Femex, que se le dará la libertad para que cada empresa tome las decisiones respecto a este tema y se puedan modernizar, y cuarto es reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y el gas y como regulador de la industria petrolera. Es muy importante recordar que hay una controversia muy grande respecto a este tema debido a que se está hablando del fracking, que es la explotación hidráulica de los recursos. Los estados más afectados por este nuevo modo, bueno, de hecho no, es desde 1940 se viene usando, pero con la llegada de industrias extranjeras se estaría utilizando el fracking, donde se vendrían afectadas las personas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así que pues bueno, tenemos algunas preguntas aquí también para el consulado, para que nos cuente un poco de lo que será. Quédense con nosotros. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Peña desde diciembre de 2012 anunció la implementación de una serie de reformas, la reforma educativa, la reforma fiscal, la puesta en marcha de la reforma laboral, la reforma de justicia, la reforma electoral. Todas estas se han venido dando, pero quizá la reforma, la de telecomunicaciones también, desde luego, pero la más importante desde el punto de vista económico para México es sin duda la reforma energética. Como ustedes saben, México es un país con recursos petroleros y gasíferos importantes, muy importantes. Tradicionalmente, o cuando menos en los últimos 25 años, ha jugado un papel importante en los mercados internacionales. Y desde el punto de vista de generación eléctrica es un país que también tiene una red extensa y un consumo fuerte, dado que el desarrollo de México desde los años 90 se ha basado en las manufacturas más que en los productos agrícolas o en servicios. Y en el caso de las manufacturas, la utilización de energía eléctrica pues es fundamental. Sin embargo, a partir del año 1938, en que es expropiado el petróleo y las instalaciones petroleras de las compañías extranjeras que operaban en México por el presidente Lázaro Cárdenas, se inicia hasta fines de los años 50 un periodo de estatización, nacionalización con estatización de el sector energético en México. Estas actividades son en materia petrolera y gasífera, manejadas monopólicamente por Petróleos Mexicanos, conocido como Pemex, y en el caso de la electricidad, por la Comisión Federal de Electricidad, que mucho tiempo tuvo como cliente y distribuidor a la compañía de luz, pero que básicamente como productor de energía, la agencia Comisión Federal de Electricidad, una agencia del Estado, fue la encargada de producir y suministrar, de producir la energía eléctrica. El mundo ha cambiado, la competitividad es fundamental para poder operar en los mercados el día de hoy, y estas dos empresas, estas dos agencias, pues fueron concebidas en momentos en que la posición monopólica permitía tener quizá una ventaja económica,
pero el día de hoy, cuando vivimos la globalización de los mercados y el libre comercio, la competitividad es tal que requiere procesos de afinación especializada en la producción. Las tecnologías han cambiado, no basta tener petróleo, hay que sacarlo. El petróleo que se vino y el gas que se vinieron extrayendo en los años recientes y suministrando como energéticos a la Comisión Federal de Electricidad para poder producir energía eléctrica. Solo cerca de un 30% de la energía eléctrica en México es producida a partir de las fuentes hidroeléctricas, fundamentalmente los 2/3 es a partir de combustibles fósiles. Entonces, llega un momento en que ya dejan de ser competitivas, requieren además inversiones adicionales porque los combustibles de fácil acceso se agotaron, hay que ir a aguas profundas, hay que ir en el caso del petróleo, hay que ir a recuperaciones secundarias de pozos, hay que ir en el caso del gas a las nuevas tecnologías de las arenas bituminosas, del fracking, ¿cómo se dice en español? Hidráulicas, extracción hidráulica. ¿Sí? No. Bueno, Bueno, el fracking. Entonces, y estas nuevas tecnologías permiten además expandir las reservas que se tienen de estos combustibles. En el pasado era tecnológicamente no eran tecnológicamente inviables, ahora lo son, pero requieren inversiones. Y en países como los países latinoamericanos, que estamos en diversas medidas, pero avanzando en lo que es el desarrollo, el capital de inversión, que siempre es escaso, resulta muy difícil de atraer si no se tienen condiciones muy favorables para eso. De manera que experimentos que hizo Pemex, como contratos de servicios para contratar a empresas privadas, o en el caso de la Comisión Federal de Electricidad para productores independientes de energía, fueron mecanismos que ya están agotados, que no funcionan. México necesita ese capital, México necesita los energéticos. De ser un país ampliamente exportador de petróleo, actualmente importamos las 2/3 partes de los derivados del petróleo, como gasolinas, gasavión, diésel, etcétera. Seguimos siendo exportadores de petróleo, pero los principales yacimientos descubiertos en los años 70, como fue el caso de Cantarell, están declinando. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, si bien los productores independientes de energía, empresas privadas que invierten para suministrar energía a la Comisión Federal de Electricidad, que es el monopolio y el monopsonio en materia eléctrica, se agotan ya las posibilidades de acción de Comisión Federal en cuanto a lo que se refiere a las plantas propias, que están, pues francamente, en proceso de chatarrización. Es por eso que en esta coyuntura, y dándose cuenta que si México requiere moverse, como dice el presidente Peña, hacia adelante, necesita tener primeramente como base para su desarrollo en general, para su desarrollo industrial en particular, necesita tener garantizadas las fuentes de energía. Respecto a México, es considerado uno de los países con baja producción de agua, y con el fracking o explotación hidráulica se está hablando que son 8.000 litros de agua que se utilizan al día, lo que equivale a 65.000 personas consumiendo ese tipo de agua diariamente. ¿Cómo está haciendo el gobierno mexicano ahora que se va a partir de esta reforma, que va a permitir que diferentes organizaciones o extranjeras vengan y utilicen ese tipo de sistema que se ha utilizado anteriormente desde 1940 en países como Estados Unidos, donde se han hecho más de 1 millón de extracciones y donde se están viendo los efectos adversos respecto al uso de estas técnicas,
por los líquidos que se tienen que utilizar al final de la extracción, donde hay más de 700 diferentes tipos de productos químicos tóxicos para los seres humanos en las pieles, que también pueden causar efectos secundarios en la genética de las personas. ¿Cómo se está o cómo se va a hacer para que el Ministerio de Medio Ambiente mexicano tenga una participación más activa junto con el Ministerio de Salud, ya que la compensación inmediata versus los daños a largo plazo que va a tener la población que se quiere ver beneficiada, que es el objetivo número 1, que es mejorar la economía local desde la familia, se va a hacer para que sea de manera equitativa y sea sustentable en el futuro? Bueno, en primer lugar, sí se está haciendo con la reforma, y por eso lo mencioné, a lo mejor debía de haberlo enfatizado más. Sí, en las reformas hay el componente ambiental y hay la participación de las autoridades ambientales de manera muy puntual para impedir el daño al medio ambiente, el daño desde luego a la salud de las personas. Y en ese sentido, la transparencia que se da a los procesos es muy, muy importante, porque la sociedad civil puede entonces intervenir en ese sentido. México es muy consciente de que es un país en las 2/3 partes árido o semiárido, que el agua es un gran problema para México. Ayer, desgraciadamente, se reporta algún accidente. Entonces, tenemos, no solo el gobierno, todos los mexicanos, los niños hoy, más que nadie, mucha conciencia sobre la presentación del ambiente. Es decir, el tema del fracking fue muy, muy discutido. Se incluyó justamente para dejar todas las oportunidades. Pero eso no quiere decir que estará en igualdad de circunstancias, es decir, no se privilegia en términos de que tenga condiciones de medida igual al resto. Sí tiene un impacto ambiental, particularmente en materia de agua, y riesgos de contaminación, como es público, de manera que solamente, como ocurre en el caso de las minas, pero aquí especialmente se modificó, y especialmente hay una legislación por justamente la magnitud, el riesgo de los daños en términos de magnitud que pueden tener este tipo de actividades. Una pregunta respecto a países como Perú. Canadá tiene más de 93 empresas mineras de extracción minera en el país y de alguna manera ha mejorado la economía en las zonas locales. Respecto a la localización de estos grandes pozos que se van a ver de alguna manera beneficiados, está Nuevo León, está Sinaloa, que son zonas que se reconocen por el alto índice de violencia que existe. Considera que a partir de la explotación minera que se va a abrir en esos sitios, o de extracción de recursos de hidrocarburo, se podría hablar de que esto va a ayudar y va a contribuir a la mejora de la seguridad y el potencial y beneficiar a la población de estas zonas específicas? Sí, esto es seguramente el plan que está teniendo, el plan del gobierno mexicano ahora, la estrategia en términos de combate a la violencia y al crimen organizado, tiene que ver más con una recomposición social. Y es más fácil que en lugares donde la actividad económica, el desempleo, la falta de ingresos puedan promover la desintegración social, la descomposición social, y desde luego cuando hay generación acompañada de una estrategia de seguridad, claro, que está llevando a cabo el gobierno mexicano, estos se reduzcan. Pero al día de hoy, los estados del norte, principalmente Coahuila, Nuevo León, donde hay este tipo de recursos, no tienen una incidencia como llegaron a tener hace algunos años. Tamaulipas quizá se mantiene un poco, pero esto va acompañado de ese tipo de programas. Y desde luego las comunidades se ven beneficiadas, porque ya no entramos mucho en detalle porque es muy largo, de las ocupaciones
en superficie, porque esto tiene que ver con una serie de obligaciones que las empresas adquieren, no solamente de preservación del medio ambiente, sino obligaciones con las comunidades.